Detuvieron a un joven de 19 años en una supermanzana de Cancún y al día siguiente medio país hablaba de él como si fuera el final de una historia. Nosotros lo vemos al revés. Lo que ocurrió en la zona norte de Cancún no es un final. Es apenas la parte visible de algo mucho más grande. Y permítanos decirles desde el principio lo que pensamos en esta redacción. Capturaron al eslabón más barato de una cadena que sigue intacta. Detuvieron a la herramienta, no a la mano que la usó. Y mientras los comunicados oficiales hablan de un golpe contra el narcomenudeo, la pregunta de fondo, la única que de verdad importa, sigue sin respuesta sobre la mesa. Porque aquí está el detalle que cambia por completo la forma de leer este caso. José Enrique N., al que en los reportes llaman simplemente Quique, tenía 19 años y no era de Cancún. Era originario de San Luis Potosí, a más de 1000 kilómetros de la supermanzana donde lo esposaron contra el pavimento. Y eso, que parece un dato menor, un renglón perdido en el boletín, es en realidad la grieta por donde se cuela toda la verdad incómoda de esta historia, porque un joven no recorre 1000 kilómetros por casualidad, no aparece armado con una pistola en una ciudad que no conoce por iniciativa propia. Alguien lo movió, alguien lo trajo, alguien lo armó, le señaló los objetivos uno por uno y se quedó a una distancia prudente, lo bastante lejos para que cuando todo se cayera, el único que terminara boca abajo en el concreto fuera él. Y de ese alguien hoy no sabemos absolutamente nada. No tiene nombre en ningún expediente público, no apareció en ninguna de las escenas del crimen, no fue mencionado en la conferencia de prensa, no tiene una orden de aprehensión visible. Es, hasta este momento, una sombra. En esta redacción lo llamaremos, como lo llaman en voz baja quienes conocen el caso, el reclutador. Y antes de que termine este video, van a entender por qué creemos que esa sombra es la verdadera noticia y por qué el operativo que celebraron tantos noticieros, aunque haya sido técnicamente impecable, deja en el aire una contradicción que ninguna institución quiere responder en voz alta. Quédense con nosotros, porque lo que sigue no es la versión heroica del operativo perfecto. Es la otra lectura, la que no cabe en un boletín de 3 párrafos. Vamos a contarles cómo se construyó realmente este caso, qué papel jugó una sola pistola que terminó delatando todo, por qué un sistema de inteligencia que existe en México desde hace más de una década solo ahora parece estar funcionando y sobre todo, vamos a poner sobre la mesa la pregunta que las autoridades evitaron con cuidado quirúrgico. Si este sistema sirve hoy, ¿dónde estuvo todos los años anteriores, cuando los muertos se acumulaban sin que nadie respondiera por ellos? Tómense estos minutos con nosotros. Vale la pena entender la historia completa, no la postal. Empecemos por entender el escenario, porque sin el escenario nada de esto tiene sentido. Cuando uno escucha la palabra Cancún piensa en agua turquesa, en hoteles de 5 estrellas, en la postal del Caribe mexicano que aparece en las agencias de viaje. Pero esa Cancún convive, casi pared con pared, con otra ciudad completamente distinta. La zona norte, las supermanzanas que en los reportes aparecen con números, la 90, la 100, la 103, la 221, la 233, es un universo aparte. Calles de concreto sin nomenclatura clara, mercados que abren antes del amanecer, comercios que sirven hasta la madrugada y debajo de todo eso, una economía paralela que no figura en ningún registro fiscal, pero que, según estimaciones de quienes han estudiado la zona, mueve cantidades millonarias cada semana en venta de droga al menudeo. Y ahí, en ese territorio que la mayoría de los turistas jamás verá, operaba Quique. Lo que debemos subrayar, y esto es importante, es que no era un improvisado. A pesar de su edad, según trascendió en la investigación, se movía con la soltura de alguien que conocía cada esquina, cada ruta de escape, cada horario de los rivales. En este oficio, y lo decimos sin ningún romanticismo, los años se cuentan distinto. Un año en la calle equivale a una década de experiencia en cualquier trabajo legal. Y esa naturalidad, esa confianza con la que se desplazaba en un radio de apenas 4 kilómetros como si fuera dueño del territorio, fue paradójicamente lo que más lo expuso. Pero ya llegaremos a eso. Quédese con un dato, porque alrededor de él gira toda esta historia. Una sola pistola, calibre 9 milímetros, y la decisión, en apariencia trivial, de no deshacerse de ella. Aquí es donde queremos detenernos y darles nuestra lectura, porque creemos que es el corazón de todo el caso. Existe en México un sistema llamado IBIS, por sus siglas en inglés, una base de datos federal que registra las marcas microscópicas que cada arma deja grabadas en los cartuchos que dispara. Funciona con una lógica casi poética en su frialdad. Cada cañón es único, cada disparo deja una firma irrepetible en el metal, como una huella dactilar. Y cuando los peritos procesaron la evidencia del primer homicidio que después se vincularía a Quique, el sistema arrojó algo que terminó por cambiar la naturaleza de toda la investigación. Esa arma ya había hablado antes.
y según la reconstrucción de los hechos, volvería a hablar. Reconstruyamos la cadena, porque aquí está lo que de verdad importa entender. Según la versión de la investigación, varias semanas antes de su captura ocurrió un homicidio en la Supermanzana 100. La víctima, un hombre identificado por su apodo, recibió varios disparos en plena tarde, en un trabajo descrito como rápido y sin testigos directos. Y aquí Quique tomó una decisión que, vista desde afuera, parecía la más inteligente del mundo. No cambió el arma. ¿Para qué? Conseguir una pistola nueva en esa ciudad requería contactos, dinero, tiempo y, sobre todo, riesgo. La que tenía había funcionado, estaba probada, era confiable. Cualquiera en su lógica habría hecho lo mismo. Pero, y aquí está la trampa silenciosa, esa decisión acababa de conectar su nombre, sin que él lo supiera, con cada disparo futuro que cometiera con ese mismo cañón. El sistema IBIS no rastrea rostros, no rastrea personas, no necesita una confesión ni un testigo. Rastrea estrías microscópicas grabadas en el plomo. A partir de ese primer homicidio, cada vez que esa arma volviera a dispararse, estaría firmando un expediente que se iba engrosando solo, en silencio, en oficinas forenses, mientras Quique seguía caminando por las supermanzanas convencido de que era invisible. Y lo siguió siendo durante un tiempo. Según trascendió, días después se registró un doble homicidio en la Supermanzana 103, 2 cuerpos hallados a escasos metros uno del otro, un crimen que puso en alerta máxima a la Fiscalía del Estado. Y aquí Quique cometió lo que nosotros consideramos su segundo gran error de cálculo. Siguió operando en el mismo polígono. La 90, la 221, la 233, todo en un radio diminuto. Para él, mantenerse en territorio conocido era una ventaja. Conocía las salidas, tenía aliados en cada esquina, podía moverse con una fluidez que ningún agente externo podría imitar. Lo que no calculó, y esto es lo que nos parece más revelador del nuevo método de investigación, es que ese mismo patrón geográfico que él consideraba su fortaleza era exactamente lo que los analistas de inteligencia necesitaban para construir un mapa de calor. Versiones de la investigación apuntan a que un dron de vigilancia con cámara infrarroja sobrevoló la zona durante días enteros, registrando movimientos recurrentes. Y aquí está lo brillante, y al mismo tiempo lo escalofriante del método. No necesitaban reconocer su rostro, solo necesitaban reconocer el patrón. La ruta, el ritmo, la mochila al hombro, el radio de desplazamiento. Cuando todos esos elementos coincidían con decenas de registros previos de observación, el objetivo quedaba confirmado sin necesidad de verle la cara. Y entonces llegó el día de la captura. Y con él, el tercer error, el más humano de todos. Según la reconstrucción, en los días previos Quique había notado algo extraño. Patrullas que no reconocía, vehículos civiles estacionados más tiempo del normal, una sensación de que algo no cuadraba. Y aquí queremos hacer una pausa, porque este detalle nos parece profundamente humano y profundamente trágico a la vez. Una voz interior le dijo que se cuidara. Otra voz, la de la arrogancia construida tras meses de operar sin consecuencias, le respondió que era paranoia, que ese era su territorio, que nadie lo conocía de verdad. Le ganó la segunda voz. Salió a la calle sin escolta, con el arma en la mochila, con la droga encima, a plena luz del día. Lo que no sabía es que esa mañana ya estaba todo decidido. Según trascendió, antes del amanecer un analista había enviado un mensaje con una sola coordenada y 2 palabras: objetivo activo. A partir de ahí el operativo se desplegó sin sirenas, sin luces, sin el estruendo que normalmente regala unos segundos de ventaja al que va a caer. 4 vehículos civiles, un grupo de elementos federales, 2 accesos sellados, un dron sobre su cabeza. Cuando Quique vio a los agentes, ya era demasiado tarde para cualquier cosa. La operación, según los reportes, se resolvió en cuestión de minutos. Hubo forcejeo, hubo resistencia. La mochila cayó al suelo con el peso inconfundible del metal, y a los pocos minutos el joven estaba esposado contra el pavimento. Y aquí, fíjense bien, es donde la mayoría de los relatos terminan. El malo cayó, la ciudad respira, fin de la historia. Pero nosotros creemos que la historia más importante apenas empieza, y empieza con lo que encontraron dentro de esa mochila. Porque dentro había, como era de esperarse, una pistola calibre 9 milímetros con desgaste visible, el desgaste de meses de uso diario, no de una sola jornada. Había un cargador completo, 15 cartuchos sin disparar, 15 destinos que no se cumplieron ese día solo porque el cerco llegó primero. Había dosis de droga empaquetadas individualmente, no para consumo personal, sino como inventario de trabajo, la diferencia exacta entre un adicto y un operador. Había un teléfono celular con la pantalla rota y, según trascendió, sin contraseña, un error de seguridad que abrió una ventana directa hacia los contactos, las llamadas y los mensajes de toda la célula. Pero el objeto que a nosotros nos detuvo, el que creemos que define este caso mejor que cualquier estadística, no era ninguno de esos. En el bolsillo más pequeño de la mochila,
junto a una calcomanía descolorida de un equipo de fútbol, había una fotografía impresa en papel común, doblada en 4. Una imagen de una mujer joven y un niño pequeño sentados frente a lo que parecía una mesa de cumpleaños. Y al reverso, escritas con bolígrafo azul, una dirección en San Luis Potosí y 3 palabras: Te esperamos, Quique. Permítanos detenernos aquí, porque esto es lo que en esta redacción consideramos el centro moral de toda la historia. 19 años, un arma vinculada a varias muertes, y en el bolsillo más escondido, la prueba de que en algún lugar del país había alguien esperando que volviera a casa. Esa fotografía no convierte a Quique en una víctima inocente. Que quede clarísimo. Las personas que murieron por esa pistola también tenían familias, también tenían a alguien esperándolas, y ese dolor es el que ninguna fotografía debería opacar. Pero esa imagen sí nos obliga a hacernos una pregunta que el discurso del operativo perfecto prefiere ignorar. ¿Cómo llega un joven de 19 años, que cabía en cualquier salón de preparatoria del país, a terminar boca abajo en el concreto de una ciudad ajena a 1000 kilómetros de la única persona que lo esperaba? Y la respuesta, creemos nosotros, no está en él, está en quien lo trajo. Volvamos entonces a la sombra, al reclutador, porque esta es la parte que ningún boletín subraya y que para nosotros es la verdadera columna vertebral de la noticia. Quique no llegó solo a Cancún. Nadie llega solo a un negocio como este. Alguien lo identificó en San Luis Potosí. Alguien vio en un joven de provincia, probablemente sin demasiadas opciones, sin un futuro claro, el material perfecto. Alguien lo bastante joven para ser maleable, lo bastante desesperado para aceptar y lo bastante desechable para que su caída no costara nada arriba en la estructura. Alguien lo convenció de cruzar el país, lo instaló en la zona norte, le puso un arma en la mano y le entregó una lista de nombres. Y ese alguien, repetimos, no estaba en la escena. Nunca está en la escena. Esa es precisamente su función dentro del engranaje. Operar desde una distancia segura que lo mantiene fuera de las cámaras, fuera de los cartuchos, fuera de los expedientes. Cuando el operativo cae, el reclutador ya está calculando quién será el reemplazo. Y aquí va nuestra opinión sin rodeos. Mientras esa figura siga libre, mientras el país siga celebrando la captura de los quiques de 19 años sin tocar a quienes los fabrican, este ciclo no se va a romper. Vamos a tener un operativo impecable tras otro, con la misma foto del joven esposado, mientras la fábrica que produce a esos jóvenes sigue funcionando a toda máquina, intacta, anónima. Horas después de la captura, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa encabezada, según los reportes, por el fiscal general del estado, en coordinación con las autoridades federales de seguridad. Y queremos analizar con ustedes la declaración, porque fue breve, fría, sin adjetivos, sin el tono de victoria fácil que suele acompañar estos anuncios, y precisamente por eso vale la pena leerla entre líneas. Se informó que el arma asegurada fue sometida a pruebas de balística en el sistema IBIS, que reveló su uso en 9 hechos violentos, que el detenido quedó a disposición del juez de control, y que las investigaciones continúan para determinar su participación en otros hechos. 4 frases. Analicémoslas con calma, porque cada una dice más de lo que parece. Cuando dicen que el arma fue sometida al sistema IBIS, eso no es un dato técnico para el público, es un mensaje, y creemos que está dirigido a cada célula que opera en la zona. Es como decir, sabemos qué sistema usamos, sabemos qué registra, y lo estamos aplicando a cada arma que aseguramos. Cada pistola que circula en la zona norte tiene ahora un riesgo que antes no pesaba en la conciencia de quienes la cargan. Es una advertencia disfrazada de tecnicismo. Cuando dicen que el detenido quedó a disposición del juez de control, lo que nos parece que están comunicando es que el proceso es irreversible. La cadena de custodia se cuidó, el expediente es sólido, no hay espacio para las presiones informales que en otros tiempos podían torcer el destino de un detenido. Y cuando dicen que las investigaciones continúan para determinar su participación en otros hechos, esa frase, atención, ya no habla de Quique. Quique está procesado, su suerte está echada. Esa frase habla de los que están por encima de él. Es, en nuestra lectura, una advertencia que sube por la cadena de mando hacia los operadores que distribuyen armas y señalan objetivos desde la sombra. Y aquí es donde tenemos que ser honestos con ustedes y hacer la pregunta incómoda, la que nos parece que falta en casi toda la cobertura. El sistema IBIS no es nuevo. Existe en México desde hace más de una década, en distintas fiscalías del país. No es una tecnología recién llegada. Entonces, si esta herramienta lleva años disponible, ¿por qué ahora sí funcionó y antes no? Y aquí está. En nuestra opinión, el verdadero escándalo silencioso de esta historia, porque la efectividad de ese sistema no depende de la tecnología, depende de algo mucho más prosaico y mucho más humano, la disciplina de procesar cada evidencia balística, de ingresarla a la base de datos de forma inmediata,
consistente y con cadena de custodia verificable. Y eso, históricamente, es lo que ha fallado en la Procuración de Justicia mexicana. Durante años, según se ha documentado, armas aseguradas en operativos menores jamás llegaban al sistema. Se perdían en el camino, se ingresaban incompletas o sencillamente nunca se registraban. Los detenidos eran liberados. Los crímenes quedaban técnicamente sin resolver. Las células seguían operando como si nada. Hay un antecedente que da contexto y que nos parece imposible de ignorar. Trascendió que años atrás, en esa misma ciudad, una célula de narcomenudeo operó durante casi un año en la zona norte sin una sola detención vinculada a sus crímenes más graves, no porque no supieran quiénes eran, sino porque la evidencia nunca se procesó con la rigurosidad necesaria para sostener un caso ante un juez. Los crímenes quedaban en el limbo, las familias de las víctimas sin justicia y los responsables en la calle. Entonces, cuando alguien nos presenta este caso como una victoria de la tecnología, nosotros respondemos, no, esto no es una victoria de la tecnología. La tecnología ya estaba ahí. Lo que cambió fue la voluntad de usarla bien, y eso nos lleva a una conclusión agridulce. Por un lado, es una buena noticia, sin duda, que un protocolo que durante años fue letra muerta finalmente se esté aplicando con seriedad, que un homicidio en una supermanzana ya no sea un número olvidado, sino un punto en un mapa que conecta con otros 8. Eso es justicia funcionando y hay que reconocerlo. Pero por otro lado, y aquí no podemos quedarnos callados, esa misma buena noticia es la confesión de un fracaso enorme. Porque si el sistema sirve ahora, significa que todos los casos anteriores que quedaron impunes no fue por falta de herramientas, sino por falta de voluntad, de presupuesto, de disciplina o de presión política. Y eso quiere decir que durante años hubo muertos que pudieron tener justicia y no la tuvieron, no porque fuera imposible, sino porque a alguien no le importó lo suficiente. Esa pregunta, la de por qué antes no tiene respuesta oficial. Y mientras no la tenga, nosotros vamos a seguir haciéndola en cada video. Hagamos ahora un balance frío de la situación, porque es importante saber dónde estamos parados. Quique está detenido y procesado. Según trascendió, otras personas vinculadas a hechos relacionados también han sido imputadas. Un presunto cómplice en un homicidio en un bar de la zona, otros detenidos por distintos ataques armados en municipios cercanos. La red, en apariencia, se está cerrando desde los extremos hacia el centro. Pero, y este es el matiz que queremos que se lleven, el centro todavía no ha caído. Lo que tienen las autoridades hasta ahora son los eslabones visibles, los que se exponen en la calle, los que aprietan el gatillo y cargan la mochila. Lo que no tienen es el nombre que está arriba. ¿Y dónde está ese nombre? Está, muy probablemente, en alguno de los contactos sin identificar guardados en ese teléfono de pantalla rota que los peritos digitales analizan en este momento. Está en los mensajes borrados que la memoria del aparato todavía conserva. Está, quizá, en el cálculo silencioso de alguno de los cómplices ya detenidos, que en su celda estará evaluando cuánto vale su silencio frente a cuánto vale su cooperación. Y está, según versiones sin confirmar, en una dirección de la zona hotelera que, se especula, aparece varias veces en los registros de inteligencia vinculados a esta célula, siempre sin un nombre asociado. Esa dirección, si las versiones son ciertas, sería la siguiente pieza. Y cuando esa pieza caiga, si llega a caer, la historia de Quique tendrá un capítulo final que hoy todavía no está escrito. Pero seamos realistas, y esta es parte de nuestra opinión. Capturar al reclutador es infinitamente más difícil que capturar al operador de calle. El reclutador no deja huellas balísticas, no carga droga, no camina por las supermanzanas, se mueve en otro nivel, con otros recursos, con otras protecciones. Y por eso la verdadera medida del éxito de este operativo no será cuántos jóvenes como Quique caigan, sino si en algún momento la justicia logra subir un escalón en esa estructura. Hasta entonces, con todo respeto a quienes ejecutaron una operación técnicamente notable, nosotros nos negamos a llamar a esto una victoria definitiva. Es, a lo sumo, una batalla ganada en una guerra cuya raíz nadie ha tocado. Y aquí queremos volver, para cerrar, a esa fotografía doblada en 4, porque creemos que ahí está la lección que ningún boletín se atreve a poner por escrito. Detrás de cada uno de estos operativos, detrás de cada joven esposado contra el pavimento, hay una historia que empezó mucho antes del primer disparo. Empezó con una bifurcación que nadie documentó, con una falta de oportunidades que el Estado nunca cubrió, con un reclutador que supo exactamente dónde buscar y encontró a un muchacho que probablemente sintió que no tenía mucho que perder. No estamos justificando nada, que quede absolutamente claro. Las víctimas de esa pistola son las verdaderas tragedias de esta historia, y su memoria merece más respeto que cualquier análisis. Pero entender de dónde sale el victimario no es perdonarlo, es la única forma de evitar al próximo. Y esa es nuestra preocupación más honesta.
porque mientras sigamos contando estas historias únicamente como la cacería del villano y la celebración de su captura, vamos a seguir produciendo villanos a la misma velocidad. La fábrica de Quiques no se cierra con esposas, se cierra cortando el flujo que la alimenta, la pobreza que empuja, el reclutador que recluta, el arma que circula sin control, el sistema que durante años miró hacia otro lado. Mientras eso no cambie, dentro de unos meses estaremos contando exactamente la misma historia con otro nombre, otra ciudad, otra supermanzana y otra fotografía doblada en el bolsillo de otro joven que pudo haber sido cualquier otra cosa. Empezamos este video diciéndoles que la captura no era el final, sino la parte visible de algo más grande. Ahora ya saben por qué lo pensamos. Una sola pistola que no fue cambiada a tiempo se convirtió en el hilo que desarmó una red. Un sistema que existía desde hace años, por fin se usó como debía. Y sin embargo, la pieza más importante de todo el tablero, el reclutador, esa sombra que movió a un joven 1000 kilómetros y se quedó observando desde lejos, sigue libre esta noche, durmiendo en algún lugar, calculando si el teléfono de pantalla rota tiene lo suficiente para alcanzarlo y muy probablemente ya buscando a su reemplazo. Así que les dejamos la pregunta abierta, porque creemos que es la única forma honesta de cerrar esta historia. ¿De verdad estamos ganando esta guerra cuando capturamos a un muchacho de 19 años y dejamos intacta la maquinaria que lo fabricó? ¿O solo estamos administrando un fracaso, operativo por operativo, foto por foto, sin tocar nunca la raíz? Nos encantaría leer su opinión, porque en este tema no hay respuestas fáciles y creemos que vale la pena pensarlo entre todos. Déjenos en los comentarios qué piensan ustedes. ¿La captura fue una victoria real o solo el síntoma de un problema mucho más profundo? Si esta forma de contar las noticias, mirando más allá del titular, buscando la pregunta que nadie hace, les aporta algo distinto a lo que encuentran en otros lados, eso no es casualidad, es exactamente lo que intentamos hacer en este canal. No quedarnos en la postal del operativo perfecto, sino entender la historia completa, con sus sombras, sus contradicciones y sus preguntas incómodas. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campana, porque cada análisis nuevo aparece ahí primero. Y compártanlo con alguien que crea que estas cosas se resuelven con una sola captura, porque la verdad, como casi siempre, es bastante más complicada que eso. Nos leemos en los comentarios.